En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. La ofrecemos por cada una de nuestras intenciones. Vamos a reconocer que somos pecadores y pidámosle perdón al Señor. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los santos y a ustedes, hermanos, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Glorifiquemos a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica por el sacramento pascual, para que con la ayuda de tu protección, ya que te dignaste renovarnos por el bautismo, produzcamos muchos frutos y alcancemos los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quedaron contra de los de lengua hebrea, porque en el servicio diario no se atendían a sus viudas. Los 12, convocados a la asamblea de los discípulos, dijeron: no nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 de ustedes, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, nombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Procoro, Nicanor, Timón, Parmenas,
y Nicolás, prosélito de Antioquía, se los presentaron a los apóstoles y ellos le impusieron las manos orando. La palabra de Dios iba creciendo y en Jerusalén se multiplicaba el número de discípulos. Incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Palabra de Dios. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Aclamen justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Den gracias al Señor con la cítara, toquen en su honor el arpa de 10 cuerdas, todos. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Todos. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en quien le teme, en los que esperan su misericordia para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Todos, que su misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, acercándose al Señor, piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios. También ustedes, como piedra viva, entran entre la construcción de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificio espiritual agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso se dice en la Escritura: mira, pongo en Sión una piedra angular, elegida y preciosa. Quien cree en ella no queda defraudado. Para ustedes, pues los creyentes, ella es honor, pero los incrédulos, la piedra que desecharon los arquitectos, es ahora la piedra angular, y también piedra de choque y roca de estrellarse. Y ellos chocan al despreciar la palabra. A eso precisamente estaban expuestos. Ustedes, en cambio, son un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las proezas del que los llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Palabra de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Él te dará las demás cosas. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy.
Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces? Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿por qué dices: muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Repitan conmigo: ven Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Pueden tomar asiento. Bienvenidos, queridos hermanos, al compartir de la palabra de Dios en este día. Dios le bendiga. ¿Cómo están ustedes? Bien, bendecidos por el Señor. Damos gracias al Señor por el don de la vida, por este día que nos ha regalado, por todas las cosas buenas y maravillosas que de Él hemos recibido. Vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a compartir la palabra del Señor. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos habla sobre el ministerio sacerdotal. Los sacerdotes. A ver, cuando fuimos bautizados, se nos colocó un óleo, ¿sí?, que nos decía: tú eres sacerdote, profeta y rey. Somos sacerdotes, somos profetas, somos reyes, todos somos sacerdotes. Pero ¿cuál es la diferencia entre ese sacerdocio que todos tenemos y el sacerdocio ministerial? Sencilla. Participamos de un sacerdocio común al sacerdocio de Cristo, pero hay unos que son llamados por Dios para ejercer el ministerio sacerdotal, es decir, hacer lo que Dios les pidió. Por ejemplo, Jesús les dijo a los apóstoles: este pan es mi cuerpo, este vino es mi sangre, hagan esto en memoria. ¿A quién se lo dijo Jesús? A los apóstoles. Si hubiese querido que todo lo hiciéramos, no hubiese hecho eso a sus apóstoles, pero escogió a un grupo y les dio ese ministerio, ese poder sacerdotal. También les dio o les dijo otra cosa. Vamos a ver, Mateo 18:18. Vamos a comenzar ubicando la palabra de Dios, porque es común escuchar de la gente decir: es que el ministerio de los curas no está en la Biblia. Eso es lo que usted cree, lo que usted piensa. Vamos a ver si está en la Biblia, si está en la palabra de Dios. Y si está en la palabra de Dios, pues yo lo creo. Así de sencillo. A ver, Mateo 18:18. Acérquese para acá un momentico. Muy bien. Mateo 18:18. Escuchen. Yo les digo. Jesús le dijo a sus apóstoles. Escuchen. Yo les digo. Todo lo que aten en la tierra lo mantendrán atado en el cielo. ¿A quién le dio ese poder Jesús? ¿A quién le dio ese poder Jesús? ¿Con quién estaba hablando Jesús? Con los apóstoles. Le dijo a los apóstoles: yo les digo, lo que ustedes aten en la tierra quedará atado, ¿dónde? En el cielo.
Todo lo que desaten en la tierra lo mantendrán desatado en el cielo. Todo lo que desaten en la tierra quedará desatado, ¿dónde? En el cielo. Ese poder solo lo tienen los sacerdotes. Como cuando el Señor le dijo, a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Se lo dijo a sus apóstoles. El Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 19, viene otro poder que el Señor le da a los sacerdotes. Vamos a escuchar. Lucas 22, 19. Después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio a los discípulos. Esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo, esta es la copa, es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Ahí está. ¿Qué le dijo el Señor a los apóstoles? Este pan es mi cuerpo, este vino es mi sangre, hagan esto en memoria mía. ¿A quién le dio Jesús esa autoridad? A los apóstoles. Y ahorita vamos a ver cómo los apóstoles, después que Jesús murió y resucitó, comenzaron a darles autoridad a aquellos que iban a ser sus sucesores. Porque así como Jesús sabía que a él lo iban a crucificar, que iba a morir y que iba a resucitar y que se iba a ir al cielo, dejó a Pedro responsable de la iglesia, porque ahí la gente dice que ¿quién es el responsable de la iglesia? Pues Pedro, que el Señor le dijo en el Evangelio de San Mateo capítulo 16 versículo 18, le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi. Y luego le preguntó, Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le dijo Pedro? Señor, tú sabes que yo te amo. Y le dijo el Señor, apacienta mis corderos. Después le volvió a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y el Pedro le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Y que él le dijo, Jesús, apacienta mis ovejas. Y le volvió a preguntar por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Pedro se puso triste porque creía que el Señor no había entendido que él lo amaba. Y le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo nuevamente, apacienta mis ovejas. Es el mandato de cuidar la iglesia, se lo dio a Pedro. Acá vemos cómo Jesús le dice a los apóstoles, lo que ustedes aten en la tierra quedará atado, ¿dónde? En el cielo. A quienes le perdonen los pecados le quedarán perdonados. Este pan es mi cuerpo, este vino es mi sangre, hagan esto en memoria mía. Ahora vamos a ver cómo los apóstoles comenzaron a nombrar sacerdotes presbíteros en las comunidades. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 30. Escuche lo que nos dice la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 30. Así lo hicieron enviándoselo a los presbíteros por medio de Bernabé y Saulo. ¿A quiénes les enviaron algunas cartas? A los... Vuélveselo a leer. Así lo hicieron, enviándosela a los presbíteros. ¿A quiénes se la enviaron? ¿Y quiénes son los presbíteros? ¿Y quiénes son los sacerdotes? Los curas. Así de sencillo, ¿sí? Para que lo podamos entender. Ahora, fíjense cómo dice la palabra, se lo enviaron a los presbíteros. ¿Qué quiere decir? Que comenzaron a colocar sacerdotes en las comunidades. ¿Cómo? Vamos a ver. Carta a Tito. Ustedes sabían que en la palabra de Dios hay una carta que se llama carta a Tito. Yo creo que algunos ni sabían. Yo creo que algunos no han leído la Biblia, que no sabía que existe una carta a Tito. Pues sí, hay una carta a Tito. Lo encontramos en el capítulo 1, versículo 5. Escuche lo que nos dicen. Te dejé en Creta para que solucionaras los problemas existentes y pusieras presbítero en todas las ciudades de acuerdo. ¿Para que pusiera qué? Presbíteros. Le estoy diciendo que me la lea pausadamente, ¿sí? Porque vamos como el correcamino. Y entonces así la palabra de Dios no entendemos ni pío. Entonces la gente sale de la misa y uno le pregunta, ¿qué entendió? No sé. Pausadamente. Carta a Tito, capítulo 1, versículo 5. Escuchen. Te dejé en Creta para que solucionara los problemas existentes. ¿Que en las comunidades hay problemas? Sí, muchos problemas.
Ustedes son testigos de eso. ¿Verdad que sí? Hay muchos problemas, que vaya, que venga, que haga. Por eso, aquí, por ejemplo, en la parroquia de Santa Lucía, Santa Inés, habían muchos problemas. ¿Qué hizo el obispo? Pongamos al padre allá. Y ese va a solucionar esos problemas. ¿Sí? Así de fácil. Y comenzamos a solucionar y arreglar problemas y todo marcha de la mejor manera. La gente podrá decir misa, no importa, pero no son curas. Por tanto, no son verdaderas. Ya está. Entonces, ¿a quién le creemos? A lo que dice la Santa Madre Iglesia. Punto. Entonces, dice la palabra, le colocamos para que solucionen los problemas. Y después, mire lo que viene. Y pusieran presbítero en todas las ciudades de acuerdo con mis instrucciones. ¿Para que pusieran qué cosa? Presbíteros. ¿En dónde? En todas las ciudades. En todas las ciudades. ¿Cómo? Vamos a ver. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Vamos a ver cómo se colocaban los presbíteros en las comunidades. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Vamos a esperar aquí que la consigan. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Escuchen. Por eso te invito a que reavives el don de Dios Por eso te invito. ¿Para qué? Vuélvelo a leer pausadamente. Por eso te invito. Te invito, dice Pablo cuando le escribe a Timoteo. Te invito para que reavives. Es decir, que vuelvas a colocar en auge, que vuelva a darle vida a algo que él había recibido. Vamos a ver. Por eso te invito a que reavives el don de Dios que recibiste. Vamos a ver cómo lo recibió. Por la imposición de mis manos. ¿Por la imposición de qué? ¿Por la imposición de qué? Entonces los sacerdotes fueron colocados al frente de las comunidades después que eran ordenados. ¿Cómo se ordenaban? Imponiéndoles las ¿qué? Fíjense lo que dice la primera lectura. Había una disputa porque estaban las viudas, habían sido desatendidas. Entonces le pidieron a los apóstoles y los apóstoles dijeron, miren, nosotros estamos nombrados para llevar la palabra ¿de quién? De Dios. No es justo que abandonemos el servicio de la palabra y nos dediquemos a las viudas. Por eso, nombren entre ustedes 7 hombres de buena fama, reputación, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Para que se encarguen de eso. Y ellos comenzaron, todos estuvieron de acuerdo y eligieron a 7 hombres. ¿Cuáles fueron? Esteban, el primer mártir de la Santa Madre Iglesia. Se llamó Esteban, era un diácono. Fue muerto apedreado, le cayeron a piedra. Por llevar la palabra ¿de quién? De Dios. Por decirle la verdad a la gente. Así como muchos le quieren tirar piedra al padre Eddie cuando le dice la verdad en la cara. ¿Sí? Así. Le tiraron piedra al pobre Esteban, diácono, y lo mataron. Pero es un santo de la iglesia. Luego nombraron a Nicanor, Felipe, Prócoro, Timón, Pármenas y Nicolás. Pero no el que tenemos arriba en Miraflores, ¿no? Ese no. Eso no. Nicolás, ¿sí? ¿Sí? Un santo de la iglesia, prosélito de Antioquía. Se lo presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. ¿Qué hacen los evangélicos? Los protestantes. Que el Señor me reveló, que el Señor me dijo que yo voy a ser pastor. Aleluya, gloria a Dios. Y uno le pregunta, ¿y quién te nombró? Dios directamente me nombró. A ver, ¿dónde está eso en la Biblia? El problema es que hay algunos católicos, y al que le caiga sal en la herida, pues que aguante. Pero hay algunos católicos tontos, algunos católicos que no leemos la Biblia,
Y entonces se dejan meter los dedos, ¿dónde? En la boca. ¿Y la mano dónde? En el bolsillo. Porque después que son evangélicos, protestantes entregados al Señor, pero no sabemos cuál, tienen que pagar diezmos. Porque si usted no paga diezmo, se condena. ¿Sí? Así de sencillo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que para poder ordenar los diáconos o sacerdotes se le debe imponer, ¿qué cosa? Las manos. Por parte de los apóstoles. Por parte de los apóstoles. Ya vamos a ver qué viene después. Sigamos en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 6. Vuélvalo a leer otra vez pausadamente. Por eso te invito a que reavives el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos. Por la imposición de mis manos. Porque Dios no nos dio un espíritu de timidez, sino un espíritu de fortaleza, de temor, de buen juicio. No te avergüences, pues el testimonio acerca del Señor, ni de mí al verme preso. No te avergüences del Señor de ser sacerdote. Ahora vamos a ver qué nos dice Primera de Timoteo, capítulo 4. Búsqueme la Biblia Jerusalén. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Presten atención, miren lo que nos dice la palabra de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Escuchen. No descuides el carisma que hay en ti, No descuides el carisma que hay en ti, porque se te comunicó por intervención profética, mediante la imposición de las manos. ¿mediante la imposición de quién? Vamos a ver de parte de quién. Si del mismo directamente de Dios o de los apóstoles. Del colegio de presbíteros. ¿Quién le impuso la mano? Los ¿Y quiénes son los presbíteros? ¿Y quiénes son los sacerdotes? Eso. Sí. Sí. Porque si usted lee Jeremías capítulo 14, versículo 14, ¿qué dice? Cuidado con los falsos profetas. Andan inventando cosas, andan diciendo que yo los mandé. Búsquelo ahí, busque ahí Jeremías, en la Biblia suya, Jeremías 14, 14. Vamos a leerlo. ¿Por qué? Porque hay gente que todavía se come el cuento de que ay, es el pastor que el Señor. Lo tiene ahí en la mano, venga para acá de una vez, páselo para acá. Pase para acá la Biblia, aquí está Jeremías 14, 14. Porque hay gente que todavía se come la que sea, es igual. Sí, se come el cuento, es que es un gran pastor, pero ¿quién lo nombró? ¿Lo nombró Dios? No, porque para nombrarlo sacerdote debe haber la imposición de las manos. ¿Por parte de quién? Del colegio de los presbíteros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a mí me ordenó sacerdote el que es actualmente secretario del Vaticano, llamado Cardenal Pietro Parolin. Me ordenó sacerdote. A él lo ordenó sacerdote otro obispo. Y así sucesivamente, ¿sí? Comenzamos, a Francisco fue ordenado sacerdote, fue ordenado obispo, y así vamos hacia atrás. Está Francisco. Antes de Francisco, ¿cuál papa estaba? Benedicto. Antes de Benedicto, ¿cuál papa estaba? Juan Pablo II. Antes de Juan Pablo II, ¿qué papa estaba? Juan Pablo I. Antes de Juan Pablo I, ¿cuál estaba? Pablo VI. Antes de Pablo VI, ¿cuál estaba? Juan XXIII. Y así sucesivamente. Usted le va dando, y vamos ya. Juan XXIII fue en el año 1958 que fue ordenado consagrado papa. Y vamos dándole hasta llegar ¿a dónde? A Pedro. Usted le pregunta a un pastor, ¿quién estaba antes de usted? No, si antes era un borracho, si antes era un sinvergüenza, si antes hizo con su vida lo que le daba la gana, si antes no iba ni siquiera a misa, ahora es pastor porque el Señor lo nombró. Y agarra 4 bobos. ¿Saben cuáles son los bobos? Los católicos que no leen la Biblia. Los católicos que quieren tener un Dios hecho a su medida. Los católicos que quieren creer en Dios a su manera. Porque hay gente que le dice a uno, es que yo voy a misa cuando yo quiera. Pues que Dios lo salve cuando Él quiera. No le pida a Dios que bendiga a tu familia. No le pidas a Dios que bendiga tu trabajo. No le pidas a Dios que te dé salud, porque usted va a misa cuando usted quiere.
Como si la palabra de Dios dijera, busquen a Dios cuando ustedes quieran. No, a Dios hay que buscarlo todos los santos días. El problema es que nosotros no tenemos tiempo para eso. Muchos católicos no tienen tiempo para eso. Y entonces es más fácil creerle a cualquiera iluminado. Como la gente, antes aquí en Venezuela había un canal que se llamaba Venevisión o RCTV, no sé cuál de los dos era el que lo pasaba a las 7 de la mañana. Hermes el Iluminado. Y usted miraba a las 7 de la mañana a las mujeres y a los hombres escuchando, ¿qué me dice mi signo hoy? Y el signo sale diciéndole, los de Géminis, los va a dejar el marido. Yo sabía. No, eso es igualito a los que se meten a pastores evangélicos y la gente les cree. Es que el Señor me reveló anoche que la vaca le va a parir y si no me da el becerro, los animales se le van a morir. Y usted como un bobo corre y le da el becerrito, porque el Señor se lo reveló. Pues ¿saben qué? El Señor me acaba de revelar en este momento que el que no eche $1 en la colecta se va a arruinar. Si le creen a un bobo, no van a creer a mí que yo soy cura. ¿Ah? Soy sacerdote del Dios Altísimo. ¿Ah? No, pero eso no lo cree la gente. La gente prefiere creerle al tonto que viene sacándole la plata como quiere. ¿Sí? Mire lo que dice Jeremías 14:14. Yahvé me respondió. Dios le respondió al profeta que le dijo al Señor, Señor, ¿cómo es eso que han saliendo por ahí profetas y todo eso? Le dijo Dios, tranquilo pollo que el agua está hirviendo. ¿Sí? Ya va. Yo le voy a dar la respuesta. Escuche. El Señor me respondió. Estos profetas andan anunciando mentiras en mi nombre. Primera cosa, Jeremías, no se preocupe. Esa gente anda anunciando ¿qué cosa? Mentiras. ¿Anda anunciando qué cosa? Mentiras. Y ellos que dicen, venimos en nombre del Señor, aleluya. Cuando Dios los ordenó pastores con la imposición de las manos y los envió, si no tienen una iglesia que viene de Cristo, sino que tienen un changarito que fundaron hace 4 años atrás. Aquí está en el Franciero, una de las comunidades aquí de mi parroquia. Hace 1 mes y medio atrás fundaron una nueva secta, la Iglesia de Dios. ¿Cuántos bobos van a terminar allá? Pagando diezmos. Es que yo no creo en los curas. Esos curas son unos mentirosos. ¿Es que usted es muy santo? O sea, usted tiene aureola y tiene alitas como para quitar a San Isidro y ponerlo usted ahí. Y lo nombramos patrono de la comunidad de Río Seco. Dice 1 San Juan capítulo 1 versículo 8 en adelante, el que diga que no tiene pecado es y la verdad no está. Y si usted no confiesa sus pecados, hace pasar a Dios por mentiroso. Todos somos pecadores. Carta a los Hebreos capítulo 5 versículo 1 en adelante lo dice claramente. El cura es un hombre tomado de entre los hombres, envuelto en debilidades. ¿Tiene debilidades? Sí. Uno tiene debilidades. La gente cree que uno no le da hambre, que no le da sueño. Y como yo lo digo criollamente, la gente cree que uno no se arrecha. ¿Sí? ¿Y sabe qué me arrecha a mí? Que la gente hable en la misa. Y después andan diciendo con la Biblia metiendo el brazo, es que cuando yo era católico, ¿sí? Bobo, que iba a la misa y no prestaba atención. Que iba a la misa y el padre le preguntaba qué dijo la palabra de Dios y dijo, no sé, porque fui a misa, porque qué más. ¿Sí? ¿Así somos? Sigamos con Jeremías 14:14. Jeremías escuchó la voz de Dios que le dijo, tranquilo Jeremías, esos profetas andan anunciando mentiras en mí. ¿En nombre de quién? De Dios. Yo no los mandé. Pregunto, ¿Dios los mandó? No, porque según la palabra de Dios, a los sacerdotes y a los presbíteros los envía con la imposición de las manos. No los envía diciéndole, a ver, ¿quién de ustedes anoche soñó con el Señor y le dijo que iba a ser cura? Venga para acá. No.
Porque si fuera así me hubiese ahorrado yo 10 años de estudio en el seminario. Ah, no, pero es que para ser pastor basta con que lea la Biblia, pegue 4 gritos, diga 4 herejías y ya es pastor. Diga que los niños no hay que bautizarlos y es pastor. Diga que la Eucaristía, ese pan y ese vino que los curas consagran, eso es del demonio y ya es pastor. Porque así dicen los pastores. Eso no es el cuerpo de Cristo. ¿Quién le dijo a usted? El mismo Jesús. ¿Qué dijo el Señor? Este pan es mi. ¿Este pan es qué? ¿Y este vino es qué? De Él, no del diablo. Pero la gente prefiere creer lo que le diga el pastor en nombre del diablo. Y ahí te la vamos a regalar otra cita para terminar de batearse la de jonrón. Sigamos Jeremías 14:14, escuchen. Ni les di órdenes. ¿Dios le dio alguna orden? ¿Dios le dio alguna orden? No les dio orden. No les dio orden. Y la gente le cree. Sigamos. Ni les hablé. ¿Y qué dicen ellos? Dios me habló. Dios me reveló. El Señor me reveló, hermano, que tienes que entregarte, porque si no, te vas a condenar. Y ahí viene la pregunta: ¿quién es Él para saber quién se va a condenar y quién se va a salvar? Si eso dice el mismo Jesús, ni siquiera yo, que soy el Hijo, lo sé. Hay cosas que solamente lo sabe ¿quién? El Padre que está en los cielos. Ahora viene un pastorcillo y le va a decir a usted que usted se condena. Interesantísimo. Siga. Falsas visiones. ¿Son falsas qué? Visiones. Es que el Señor me reveló. Es que el Señor me dijo. Es que yo vi. Yo lo vi a usted llevando candela en el infierno. Y si usted se entrega y se bautiza, Dios lo va a salvar. ¿A cuántos no he visto yo aquí llevando candela en el infierno? Revelaciones de Dios. Estoy de profeta hoy. ¿Sí? Oh. Siga. Falsas visiones, adivinaciones sin cometido. Adivinaciones sin cometido. Escucha lo que nos dice más. Sueños de su imaginación. Ay, es que yo soñé. En estos días voy a hacer popular a ese pastorcito, ¿no? Pero en estos días pasó en una X comunidad de X parroquia del Padre Eudis, ¿sí? Que un pastor soñó, ¿sí? Que la mujer del pastor amigo iba a ser para él. Y el sueño le decía que tenía que llevársela para Colombia. Y se la quitó y se la llevó para Colombia. Y el otro pastor soñó que la mujer va a regresar y está esperándola. Qué interesante sueño, ¿no? Ay, Señor Jesús, maravilloso. Muchos me dicen que yo me burlo de eso, pero hombre, es que en qué cabeza razonal cabe eso. Eso no cabe, eso no entra. Pero ¿qué dice Jeremías? Son sueños de qué? Sueños de su imaginación. Sueños de su imaginación. Sueños de su imaginación. ¿Qué más dicen? Eso es lo que ellos profetizan. Eso es lo que ellos mentiras. Y la gente le cree. La gente le cree. Y terminemos con esta cita. Léame aquí, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Escuchen. El Espíritu nos dice claramente El Espíritu de Dios dice claramente, escuchen, que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe. ¿algunos? ¿Qué cosa? Sí, algunos dirán, es que cuando yo era católico, es que cuando yo, no, mijo. Un buen católico, escúchenme bien, un buen católico jamás abandona la iglesia porque se da cuenta que en la iglesia está la verdad. A ver, ¿dónde prohíbe la Biblia el bautizo de los niños? Yo tengo 12 años siendo cura, 10 años estudiando en el seminario, 4 años que estudié por el exterior, he leído la Biblia.
Me la he comido. Y no he encontrado ese versículo, ni ese capítulo. Y viene gente y le cree a cualquier tonto que le dice: a los niños no hay que bautizarlos porque los niños no tienen pecado. Le regalo la cita, Salmo 51, versículo 7. Y si tiene la Reina Valera, lo lee en el versículo 5. ¿Qué dice? Pecador me concibió mi madre, y desde el seno materno yo soy un pecador. Lo dice la palabra de Dios. Que la Eucaristía es el demonio. Yo tengo entendido que dijo Jesús: este pan es mi cuerpo, este vino es mi sangre. Y que Pablo en la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 11, si mal no lo recuerdo, 10 o 11, lean los dos, dice Pablo que si comemos el cuerpo y bebemos la sangre de Cristo, indignamente nos comemos nuestra propia condenación. 11:27, muy bien. Porque si pecamos contra el pan y contra el vino, pecamos contra el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí mismo en Corintios lo encuentra. Algunos renegarán de la fe. ¿Quién dijo que hay que casarse por la iglesia? El mismo Jesús, mi hijo. ¿Qué dijo Jesús? Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¿Por qué en la iglesia? Porque en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15 dice claramente: la iglesia, que es la casa de Dios, ella es columna y fundamento de la verdad. Y como dice Efesios capítulo 3, léanlo todo: la gloria de Dios se le da en la iglesia. No en cualquier chiringuito por ahí. No en la iglesia que funda Petronilo y le puso Jesús acompañado, porque la de Jesús solo ya está fundada por Carlos Parán. No. Eso no es así. En esto yo vi por internet una nueva iglesia que abrieron, no me acuerdo dónde, secta, ¿no? Y decía el título: Iglesia, el diezmo salva. Se lo dijo de frente, ¿no? El diezmo salva. Así que si paga diezmo, está salvado. Mire lo que nos dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 en adelante. Siga. Para seguir espíritus seductores y doctrinas. Abandonan la iglesia para seguir espíritu, ¿qué cosa? Seductores. Y doctrinas diabólicas. ¿Y doctrinas? Diabólicas. ¿Saben cuál es una doctrina diabólica? Que un pastor de esos sinvergüenzas le dijo una vez a una familia, le dijo al papá y a la mamá de unos hijos, después que ellos supuestamente abandonaron la iglesia católica y se convirtieron al protestantismo, que no le hablaran a sus hijos. Y estamos resolviendo ese caso. Que no le hablara a sus hijos, porque sus hijos eran unos mundanos, que sus hijos no tenían la salvación, que sus hijos no se van a condenar si no se entregan al Señor. ¿Y sabe qué hicieron estos padres? Decidieron no hablarle a sus hijos. Estos sinvergüenzas. Pregunto, ¿acaso Dios quiere la división de las familias? No. ¿Y cómo hay gente tonta que le cree? Es que yo no creo en los curas que son unos pecadores. Sí, yo soy un pecador. Somos unos pecadores. ¿Quién lo dijo que no? Yo no digo que yo soy un santo. No, yo soy un pecador. Yo tengo mis pecados, tengo mis miserias, tengo mis debilidades, como cualquier ser humano. Lo único diferente es que ustedes y yo tenemos un sacerdocio. Ustedes el común de los fieles y el mío es el sacerdocio ministerial. Listo, es la diferencia. Que yo hago algo que ustedes no pueden hacer: consagrar el pan y el vino. Que yo puedo confesar, que yo puedo casar, que yo puedo ungir a los enfermos. Carta de Santiago, capítulo 5, versículo 13 dice: hay alguien enfermo en la casa, llame a los presbíteros, a los curas. Pero hay gente que no quiere creer eso. Terminemos aquí con San Timoteo capítulo 4, versículo 1. Terminemos con esta cita. A ver, el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir
espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Aparecerán hombres mentirosos, no, es que yo me le río a la gente, ¿verdad? ¿Qué aparecerán? ¿Qué dijo Dios al profeta Jeremías? Profetas mentirosos. Andan diciendo mentiras, profetizando mentiras en mi nombre. En nombre de Dios. Por eso, queridos hijos, recuerden, el ministerio sacerdotal no es un invento de la iglesia, es un invento ¿de quién? De Dios. El bautismo de los niños no es un invento de la iglesia, es un invento ¿de quién? De Dios. San Mateo 28:18, vayan por todo el mundo y bauticen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Es más, hasta orar por los difuntos es un invento de Dios. Segunda de Macabeo capítulo 12, versículo 37 en adelante hasta el 52, van a encontrar donde los hombres oraban a Dios por los fieles difuntos, por el perdón de sus pecados, ofrecían sacrificios por ellos. Y esta Eucaristía también estamos orando por difuntos, pues le pedimos a Dios que perdone sus pecados y que les tenga gozando de la vida. Así sea. Amén. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Profesemos nuestra fe en el Señor diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne. Elevemos al Señor nuestras oraciones. Pidamos por la Iglesia Universal, por el Papa Francisco, para que el Señor le siga iluminando en guiar a la Iglesia. Roguemos al Señor. Pidamos a Jesús resucitado que nos dé a conocer mejor a Dios nuestro Padre, para amarlo como Él nos ama y fortalecer nuestra unión con Él. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por la paz, por la justicia de nuestro país. Roguemos al Señor. Por el eterno descanso de nuestros familiares y amigos difuntos. Les invitamos a pensar en el nombre de esos seres queridos que ya no están con nosotros. Para que Dios perdone sus pecados y les tenga gozando de la vida eterna, roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas, atiende las que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse, hacemos la presentación del pan y del vino.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que nos hiciste partícipe de tu divinidad por el venerable intercambio de este sacrificio, concédenos que así como conocemos tu verdad, igualmente alcancemos una vida de piadoso testimonio por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo nuestra Pascua, quien por la inmolación de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza y al entregarse a ti por nuestra salvación, se manifestó como sacerdote, víctima y altar. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual, y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor y Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les digo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío. Desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, de tu servidor, el Papa Francisco, de nuestro obispo y de todos los obispos que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, recordemos a nuestros familiares y amigos difuntos.
Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Como Hijo de Dios, digamos juntos la oración que el Señor nos ha enseñado. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que es y reina por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijo de Dios nos damos el saludo de la paz. Queridos hijos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Los que van a comulgar pueden acercarse, los demás se pueden sentar. Yo soy la verdadera vid y ustedes los sarmientos, dice el Señor. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Aleluya. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, al que has alimentado con los misterios celestiales, y haz que del antiguo pecado pasemos a la vida nueva por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá para siempre. ¿Quién cree en ti, Señor? Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que el alma de todos los fieles difuntos, especialmente la de Roydin Guerrero, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Muy bien.
Vamos a prepararnos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia y les acompañe para siempre.